Bienvenido de nuevo. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Buenos días, señor García Matilla. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Como le digo a los demás comparecientes que sí han sido seleccionados por el Comité de Expertos, le felicito por la puntuación obtenida. En opinión de mi grupo parlamentario, deberíamos ceñirnos a los elegidos por este Comité de Expertos a la hora de seleccionar el equipo de dirección y la presidencia de Radio y Televisión Española, con lo cual quiero felicitarle por estar en ese grupo. Su proyecto, un proyecto con una gran altura técnica y académica también, que no está de más en un proyecto, señala varias cosas y tenemos muy poco tiempo y al final, además, normalmente traen aquí una exposición y es normal que la traigan preparada, pero quería hacerle una serie de comentarios con respecto a un tema, además, que es una constante en todas las comparecencias y en la Comisión de Control de Radio y Televisión Española también. Habla usted de la creación de varios equipos, organismos dentro de tanto televisión como radio, como equipo digital, y hablaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, de una creación de una sala de guionistas o creadores permanentes, de creación de centros de innovación y formatos. Deduzco de aquí que considera usted que la externalización es excesiva en Radio y Televisión Española y que con estas creaciones podríamos acometer este problema. No voy a hablar de cómo se elude la ley y el mandato marco llamando magazine a programas de información y estas torsiones de la realidad que se hacen de forma permanente. Entiendo que quiere acometerlo. Luego hay una cuestión que apunta usted, yo creo que de forma muy valiente, dos cosas que son muy valientes en su proyecto y que creo que hay que destacar. Uno, el hecho de pensar que Radio y Televisión Española son solo los informativos, sobre todo cuando la información ya no llega a través de Radio y Televisión Española, sino que llega de forma constante, podría llegar a través de Radio y Televisión Española, pero al móvil, al iPad o al reloj, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante y que los equipos anteriores que han dirigido Radio y Televisión Española no lo han tenido claro. Me gustaría saber, o si quiere señalar algo en este aspecto. Y también señala que la legislación es imprecisa, que la legislación es vaga. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Una ley de 2006 no es de las leyes más antiguas, pero es muy antigua para regir un medio en los tiempos que corren, ¿no? Un medio de titularidad pública. Si puede usted hacer algún comentario en este sentido, también se lo agradecería. Y por último, el momento más de mayor que yo valoro más de su proyecto, aparte de las cuestiones técnicas y académicas, es el hecho de que es usted muy consciente, y así lo demuestra, de que está en tela de juicio Radio y Televisión Española de forma muy clara y hace una afirmación tipo que recoge el hecho de que se podría invertir mejor en sanidad y en educación lo que se gasta en Radio y Televisión Española, que es una afirmación demagógica que flota en la sociedad y en muchos, incluso actores políticos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un medio público es más necesario que nunca cuando todo es de pago ya y cuando va a devenir todo de pago y tiene que cubrir determinados derechos, siguiendo las tesis de Mark Thompson, que creo que son muy interesantes en este sentido. Pero si quisiera hacer también alguna precisión sobre este aspecto, yo se lo agradecería y termino. Muchas gracias, presidenta, por su generosidad. Muchas gracias, señor Díaz Gómez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor García Matilla. Un gusto tenerle aquí en el Congreso de los Diputados. Bien, la verdad es que viendo su currículum, es verdad, como ya ha destacado el anterior interviniente, que su perfil técnico es, en fin, indiscutible, ¿no? Y yo creo que en esta casa suele gustar, ¿no? Pues eso, alguien que no tiene quizá, digamos, o que no ha demostrado públicamente un sesgo político, aunque evidentemente lo tendrá, como lo tiene todo ser mortal, ¿no? Pero en cualquier caso creo que su labor académica le precede y en ese sentido sencillamente quería darle la enhorabuena en primer lugar por ese currículum y decirle que a mi grupo parlamentario
le interesan este tipo de perfiles, ¿no? Que, digamos, tienen un compromiso meritocrático, ¿no?, si se puede decir así, y que de alguna forma pues tienen un conocimiento técnico más que demostrado, ¿no? En cualquier caso, hay 4 cuestiones que mi grupo parlamentario plantea como decisivas a la hora de evaluar este proceso. Una de ellas es la cuestión de las externalizaciones, que no le voy a dar más detalle, puesto que ya el señor Díaz lo ha mencionado anteriormente y seguramente usted ya tenía pensado abordar el asunto. Los otros 3 asuntos que sí nos preocupan es, en primer lugar, la política de transparencia, una cuestión delicada, puesto que es verdad que, digamos, no todo es transparencia, digamos que hay que saber de alguna forma pues combinar una política de transparencia también, pues evidentemente con otras cuestiones de principios como protección de datos, etcétera, ¿no? Pero creo que la política de transparencia no ha sido del todo acertada en los últimos años en el ente público. Querría saber qué opina usted al respecto y cómo cree usted que podría mejorarse. En segundo lugar, la cuestión de la manipulación informativa, ¿no? Esto es una de las cuestiones, digamos, inherentes a la discusión mediática, ¿no? Evidentemente acelerado con el proceso de globalización y de digitalización de los últimos años, pero sí me interesaría conocer un poco qué opina usted sobre esta nueva, digamos, este nuevo concepto de fake news y cómo cree usted que se puede minimizar el efecto perverso que pueda tener sobre las democracias, considerando, por supuesto, que la objetividad no existe y que, de alguna forma, pues de lo que se trata es de practicar un código deontológico honesto, donde no se escondan ni se soslayen determinadas cuestiones, ¿no? Y, por último, en último lugar, la política laboral de Radio Televisión Española, ¿no? Algo que sí nos preocupa porque mi grupo parlamentario entiende que se ha dado un proceso de precarización en los últimos años. Esto redunda no ya solo en una pérdida de derechos y, por lo tanto, en una injusticia, sino en una pérdida de calidad de los servicios prestados por el ente, precisamente por la falta de motivación y de carrera política o de carrera profesional, perdón, que esto podría suponer para los trabajadores. Nada más. Con que podamos hablar de esos 3 temas, yo me daría por satisfecho. Muchas gracias, mucha suerte y gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Guijarro García. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros. Gracias, presidenta. Buenos días, señor García Matilla. Bienvenido. Está claro que su conocimiento del medio está fuera de cuestión y, por tanto, no incidiremos sobre ello. En cambio, a nuestro grupo nos gustaría comprender un poco mejor qué es lo que piensa usted acerca de ciertos aspectos. Primero, me gustaría preguntarle si ha mantenido usted contacto previa a esta audiencia con algún otro grupo parlamentario, con algún grupo político, y, en tal caso, cuáles serían. En segundo lugar, me gustaría preguntarle también acerca del modelo de ingresos de Televisión Española. Si usted piensa que el modelo de ingresos actual es sostenible, si volvería usted al mundo de la publicidad, del que salió el ente hace ya unos años, si piensa que hay otras fuentes de ingresos que no se están aprovechando todavía, en general, ¿cuál sería ese modelo de ingresos para el ente? Dada su vinculación con el mundo académico, me interesaría mucho también conocer su opinión acerca de la utilidad de una televisión pública como instrumento de enseñanza para el público infantil y juvenil, y si ve usted algún modelo en algún otro país que haya podido servir de referencia. Se utiliza con mucha frecuencia el modelo de la BBC porque hacen grandes documentales. Yo personalmente creo que hay otros modelos en lo que tiene que ver con instrucción pública, por así llamarlo, como la PBS norteamericana, donde yo he visto a niños aprender a leer viendo la televisión en horario infantil o aprender matemáticas hasta cierto grado de avance con la televisión infantil y juvenil. Y de la misma manera me gustaría saber si, en su opinión, Radio Televisión Española podría servir como instrumento para dar a conocer pues, lo mejor de nuestro país, tanto interna como externamente, y si esa debería ser una de sus prioridades internamente, porque construir la marca país internamente en un país como España tan fragmentado y a veces tan enfrentado puede ser una buena idea. Hacerlo en el exterior a través del canal internacional pues puede serlo en cualquier caso. Me gustaría conocer también su opinión acerca de eso. Y, por último, me gustaría preguntarle acerca de su visión del papel de Radio Nacional de España, no solo del Canal 5 Todo Noticias, sino en su conjunto. ¿Cuál es el camino que debería seguir adelante Radio Nacional y cómo lo está haciendo hasta ahora? Y, por último, concluye esto sí ya,
con una pregunta acerca de cómo se ha gestionado el conjunto del ente en estos últimos 2 años con la administradora única. Muchísimas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, bienvenido, señor García Matilla, a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. La cita de hoy para nosotros en el Parlamento tiene, desde nuestro punto de vista, un valor indudable en la medida en que asistimos a la fase final de un concurso público para renovar la dirección de Radio Televisión Española, no sin haber sorteado antes un sinfín de obstáculos, muchos de ellos no menores, y que afectaban a la garantía de los concursantes, que se han resuelto satisfactoriamente con el asesoramiento jurídico de los letrados del Parlamento. Le vamos a formular 3 cuestiones que hemos venido de forma sucesiva formulando al resto de los comparecientes. La primera, por la que le pedimos su opinión, es sobre el valor que usted concede al final de esta etapa que hasta ahora ha tenido Radio Televisión Española de provisionalidad de forma excepcional, y quisiéramos que valorase el impacto inmediato que esta elección va a tener a su juicio en Radio Televisión, o por lo menos el impacto que debería tener en Radio Televisión Española. En segundo lugar, nos gustaría escuchar su recomendación sobre un objetivo que nos parece muy importante, y es el de posicionar a Radio Televisión Española en la parte más alta de la influencia social y del buen nombre como servicio público audiovisual, y alejarlo de las discordias y de los últimos tiempos que ha sufrido la Radio Televisión Española. Y en último lugar, los que creemos en la Radio Televisión Pública estatal nos gusta acumular avales, razones que de alguna forma justifiquen su existencia, su apoyo político o su viabilidad social. Y por ello le preguntamos por sus argumentos para que Radio Televisión se haga un hueco en este mundo del audiovisual donde la competencia es tan fuerte y en el que la producción propia es muy importante en toda la oferta audiovisual. Es decir, ¿cómo podemos de nuevo atraernos a los ciudadanos a Radio Televisión Española? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Buenos días, señor García Matilla. Doble agradecimiento, primero por asistir a esta comparecencia y también por su deseo de participar en este concurso que hoy estamos celebrando esta comparecencia. Viendo su currículum, primero felicitarle por él. Tiene usted una visión muy académica de este sector y además tiene, a nuestro juicio, una visión periférica, dado que no ha trabajado dentro de la Corporación Radio y Televisión Española, según hemos podido comprobar. Al respecto, yo le pregunto, ¿cuáles son ustedes, desde esa visión académica y periférica, los problemas que tiene a día de hoy la Corporación Radio y Televisión Española y qué soluciones usted podría plantear? Y casi como un reto, ya se ha comentado, lo venimos reiterando a todos los comparecientes, la oferta audiovisual está sufriendo una gran transformación. La llegada de nuevas plataformas que además buscan segmentar por edades claramente sus nuevos espectadores genera un reto a la corporación. Y ahí nosotros lo que le queremos preguntar es cómo piensa usted adaptar y transformar a la corporación en este nuevo entorno audiovisual, siempre sin perder la condición y el objetivo de ser servicio público, como ha sido durante todos estos años la corporación. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Vicente Biondi. Y para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Agustín García Matilla, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Adelante, señor. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias, señorías. En primer lugar, quiero decir que llevo 40 años trabajando en experiencias de servicio público vinculadas con la educación, el desarrollo científico, el desarrollo cultural. Y en estos tiempos distópicos es más importante que nunca reforzar nuestras convicciones de que es necesario seguir sirviendo a proyectos que defiendan el bien común. Quiero recordar que esta es la primera vez desde hace 10 años que se consiguió un consenso político, acuérdense de ese consenso político conseguido en la época de Alberto Liar, y que este es un hito histórico y, por lo tanto, tenemos todos que felicitarnos como sociedad y como democracia. Quiero aprovechar para agradecer a los 17 miembros de la Comisión de Expertos su trabajo ímprobo, generoso y eficaz, y, por supuesto, a ustedes, señorías, por hacer posible este hito que se merece finalizar con éxito.
Estoy aquí porque creo en la necesidad imprescindible de una radiotelevisión pública que sirva al bien común y que sea orgullo de nuestra sociedad. Una prueba más de una dilatada carrera de servicio público que me honro en representar. Voy a intentar, lógicamente, atender a todas las preguntas que se me han realizado, pero hay reiteraciones que son necesarias siempre y lugares comunes que se han repetido en la sesión de ayer, que tuvimos ocasión de ver todos los candidatos, puesto que son sesiones abiertas y, por lo tanto, hay preguntas que se repiten, otras que son nuevas. Es para mí, el proyecto de mi vida ha sido la creación de equipos, respondiendo en primer lugar al señor Díaz Gómez, y quiero defender sobre todo que Radio Televisión Española tiene un problema de motivación de sus trabajadores. Y en este sentido es imprescindible desde este primer momento reforzar que esa motivación se puede lograr. En mi función como responsable del programa de servicio público en una época dorada del ente público de Radio Televisión Madrid, tuve ocasión de ser responsable precisamente de programas de servicio público. Lo que puedo decir que tanto en Radio Televisión Española como en la televisión pública autonómica en la que tuve el honor de tener un cargo en los años 90, en la primera década, al toque de un silbato, los profesionales están dispuestos a apoyar el servicio público. Nadie quiere hacer televisión basura. Nadie quiere, de alguna manera, servir a unos intereses que no sean los de la ciudadanía. Y en este caso puedo asegurarles que hubo una época en la que fue compatible tener una audiencia significativa, en esa época por encima del 20% de la cuota de pantalla, y además hacer servicio público. Todos los profesionales de todas las áreas, informativos, incluso hasta la faceta comercial, programas tanto de ficción como documentales, se pusieron a disposición de proyectos concretos como podía ser la prevención del SIDA, como podía ser la prevención del alcoholismo, como podía ser la posibilidad maravillosa que existe de que los profesionales de la comunicación, las instituciones y además toda la sociedad civil se ponga coordinadamente a trabajar por un objetivo común. Esa ha sido durante mis años de trabajo en Radio Televisión Madrid y en toda mi trayectoria profesional en la universidad y en medios públicos, una obsesión de contar con los elementos que había en cada institución, que había en cada empresa. Y por lo tanto no puedo dejar transmitir con emoción ese mensaje. Nadie quiere hacer televisión, radio o programación que no tenga unos ideales de comunicación de servicio al bien común. En ese sentido, quiero también comentar que, lógicamente, los informativos, como preguntaba el señor Díaz Gómez también, no son la esencia única de la radio y de la televisión, sobre todo ahora que estamos hablando de metamedios. Ya no podemos hablar de televisión convencional, de radio convencional. Estamos trabajando en una integración que afecta a todos los profesionales, porque tenemos que formar a esos profesionales en la multifuncionalidad, sin que esto afecte a lo que puede ser un proyecto de plantillas en donde hay perfiles profesionales tradicionales. Tenemos que trabajar todos en común también para hacer esa transformación necesaria de unos perfiles profesionales que se adapten a la realidad de esos metamedios, de esa labor que tenemos que realizar no solo a través de la televisión y la radio generalistas, sino también a través de la radio, televisión, sobre todo televisión temática. Por otra parte, me parece que la legislación, en primer lugar, no se está cumpliendo, porque estamos viendo, por ejemplo, que en la política de patrocinios que está siguiendo Radio Televisión Española ya ha habido una denuncia de la Audiencia Nacional por estar abusando de una forma de financiación que se ha buscado de una forma extra, pero que realmente está incumpliendo lo que son las normas establecidas y, por lo tanto, 12 incumplimientos leves se pueden convertir en una nueva sentencia desfavorable del Supremo en una infracción muy grave. Por lo tanto, hay que atender a otros proyectos que pueden servir para financiar, como puede ser, por ejemplo, el Plan ADO, en donde sabemos que se está trabajando con éxito para la promoción del deporte. No tenemos que volver a la idea de una financiación publicitaria, porque hay muchas razones para poder atender a otras formas de adquisición de fondos que ya incluso estuvimos inventando de alguna manera o trabajando en Telemadrid.
En ese caso, os vuelvo a poner el ejemplo, perdón, señorías, les vuelvo a poner el ejemplo de que en Telemadrid conseguimos que las instituciones contribuyeran a generar seminarios, por ejemplo, consejerías de sanidad, con los profesionales de la comunicación y, en el caso, por ejemplo, del SIDA, con asociaciones de enfermos y portadores. Ese trabajo colectivo imprescindible que hace que los profesionales, por ejemplo, de informativos, no estén tan blindados como aparentemente parece, consiguió que en esa época en Radio Televisión Madrid pudiéramos sincronizar a profesionales de la comunicación que también estuvieron atentos a participar en seminarios de formación sobre contenidos determinados. Unimos a las instituciones a través de consejerías, unimos a la sociedad civil a través de sus asociaciones. Esta forma de trabajo es la esencia del servicio público y es la esencia de poder rentabilizar todos los elementos de servicio público. Una cosa en la que no estoy de acuerdo es que yo en algún momento haya dicho que invertir en sanidad y educación es más importante o más que eso, ese comparativo entre invertir en sanidad y educación. Creo que no podemos comparar unas cosas con otras. Tenemos que saber que invertir en una comunicación al servicio del bien común es invertir también en educación, en sanidad y en todos los deberes públicos que tenemos tanto los políticos como los ciudadanos, como las instituciones. Podría ir directamente al representante Guijarro García de Unidos Podemos para decir que es fundamental y es la clave de una corporación que pueda dotarse de credibilidad en mi proyecto. Se plantea la necesidad de auditar, estamos hablando de transparencia siempre, en mi proyecto se plantea la necesidad de auditar toda la actividad de la corporación y responder al concepto de rendición de cuentas, que los anglosajones llaman accountability, que desde el primer momento ha presidido el modelo de BBC. En toda mi trayectoria profesional he investigado los informativos en radio y televisión y en el proyecto se plasma la necesidad de establecer indicadores que permitan hacer un seguimiento también de la oferta de contenidos. Esto enlaza también con la preocupación manifestada por el señor Sánchez del Real ayer sobre la manipulación. A lo largo de mis 40 años de experiencia profesional, siempre se ha acusado a Radio Televisión Española de manipulación y siempre con una intención partidista, perjudicando a los profesionales y a la credibilidad de los informativos. Es el momento de aplicar los instrumentos y las metodologías ya experimentadas desde los años 70 que han venido avaladas por muchas universidades y también que permiten avalar el trabajo honesto de los profesionales de la información. Esa eterna acusación que ha formado parte de los partidos que estaban en la oposición y cuando han pasado a la oposición de los partidos gobernantes significa que hay que investigar y que hay que producir investigación para objetivar si hay o no hay manipulación. Y la primera interesada es la propia Corporación Radio Televisión Española. Por ejemplo, tenemos que decir que la CNMC aplica un método de análisis meramente cuantitativo y que es preciso completar esos análisis desde un punto de vista también cualitativo. Siguiendo con el tema de la transparencia, es muy importante acabar con la opacidad de algunos de los patrocinios culturales en Televisión Española, puesto que ya han existido multas a televisión, como he dicho antes, por incumplimientos reiterados. Me he adelantado y, por lo tanto, he hablado también de la necesidad de buscar otras fórmulas de patrocinio que perfectamente suponen ingresos absolutamente legales para la corporación. Con respecto a la externalización, no se pueden justificar las externalizaciones que puedan ser resueltas por una plantilla en torno a los 6.500 trabajadores. Hay que promover la creatividad y talento de los trabajadores para fomentar lo que es ese orgullo de pertenencia que es imprescindible en Radio Televisión Española. En mi época como responsable del programa de servicio público en Telemadrid, conseguimos coordinar equipos de las diferentes áreas con mucho éxito. Todo lo que sirva para la rentabilización social de los contenidos debería ser asumido por una plantilla propia. No hay justificación si esa plantilla propia es autosuficiente como para dar cuenta del trabajo que se pretende. Con respecto a las fake news, una de las funciones de la radiotelevisión pública es promover la búsqueda de la verdad. Radio Televisión Española tiene un excelente servicio de documentación en donde se enclava un equipo de detección de bulos y noticias falsas que está trabajando con eficacia. Por otra parte, es necesario promover una realfabetización en comunicación de la ciudadanía.
ese campo en el que venimos trabajando desde hace muchos años, que hereda también una tradición de América Latina, que es la educomunicación, que incluye alfabetización digital y multimedia. Hay profesionales que desde dentro de la propia empresa están asumiendo ese reto que ya iniciamos desde mediados de los años 80, siguiendo ese concepto de educomunicar a la sociedad. Política laboral, es importante la formación y actualización de los trabajadores, normalizar la situación de los interinos y al mismo tiempo hacer un estudio riguroso para compensar la muy irregular plantilla. Respondiendo al representante de Vox, quería decir que no he hablado con ningún partido político y además llevo siendo evaluado en diferentes oposiciones, en diferentes evaluaciones durante 40 años. Un profesor universitario empieza siendo evaluado desde la faceta de ayudante hasta llegar también a ser evaluado como catedrático de universidad, que es mi puesto actual. También he querido ser evaluado siempre por mis propios compañeros en las sucesivas responsabilidades que he tenido, al margen de que siempre hubiera un nombramiento, por ejemplo, en los años 80, cuando fui nombrado por la primera mujer rectora de España, Elisa Pérez Vera, director técnico de la universidad. Jamás he intentado beneficiarme de ese posible contacto que pudiera tener con partidos políticos. Me lo han recomendado incluso en esta situación y siempre me he mantenido alejado de cualquier tipo de búsqueda de beneficio. El problema es que, en el caso de la manipulación, como ya he dicho antes, es que desde la propia radio y televisión no se han establecido mecanismos para poder objetivar el tema de la manipulación, pero como ya antes he avanzado, en 40 años he tenido ocasión de realizar distintos peritajes que han aportado pruebas de manipulación. Señor Espinosa de los Monteros, me formé en el Instituto de Radio y Televisión con maestros fantásticos que empezaron por recordar, bueno, que tendría que recordar también, por ejemplo, a don Victoriano Fernández Asís, pero es que en el Instituto de Radio y Televisión Española tuvimos oportunidad de juntarnos promociones de jóvenes que querían transformar la realidad de la radio y televisión pública. El primer candidato que ha pasado por ustedes, por esta comisión, era compañero mío de promoción, es compañero mío de promoción. Pero también tuvimos a uno de los mejores profesores de la BBC británica, como George Hills, que nos enseñó cómo deberíamos plantear la información en televisión. El problema, señoría, es que hablar de manipulación ha perjudicado a unos profesionales indefensos frente a las críticas. Y vuelvo a repetir que resulta imprescindible promover la investigación y la colaboración con los grupos de investigación de las facultades de comunicación de toda España. Llevamos muchos años haciendo análisis que pretenden objetivar y que además pretenden analizar cómo funcionan los bulos y las noticias falsas. La visión del mundo audiovisual, pues hemos asistido a un cambio muy significativo que ha demostrado que la tecnología no es suficiente para cambiar de paradigmas. Lo vimos con la prensa, que no fue capaz de adaptar su cambio de modelo de negocio, y lo vimos también con la ya citada burbuja digital. Tenemos que tener una firme apuesta por la investigación. Usted me preguntaba, señor Espinosa de los Monteros, por las posibilidades de la educación y por qué no saquemos exclusivamente ejemplos de la BBC británica. Efectivamente, cuando me tocó hacer el informe marco sobre la televisión educativa en 1996, tuve oportunidad de conocer los mejores proyectos de radiotelevisión pública del mundo, entre ellos el Public Broadcasting System y diferentes canales en Estados Unidos. Hay que recordar que el modelo de Barrio Sésamo, Sesame Street, Barrio Sésamo, Plaza Sésamo, según estemos hablando de unos países u otros, ha sido un modelo revolucionario en su momento porque en 1969 modificó lo que era la visión habitual de la televisión educativa de un profesor en la pizarra con tizas explicando a los alumnos, como mucho con algunas maquetas. Ese modelo se ha heredado y se ha remitido durante décadas en todo el mundo. Al principio era criticado porque reproducía estereotipos de Estados Unidos, pero los profesionales de la Children's Television Workshop fueron tan hábiles de poder adaptar el lenguaje de los medios a una nueva realidad. Es más importante que nunca que recojamos también la experiencia de los países latinoamericanos que han apostado en canales en Brasil, por ejemplo, TV Cultura, TV Futura, por esto.
En relación a Perdone un segundo, señor García Matilla, solo para que, a efectos de que sea consciente de ello, lleva más de 15 minutos. Vale. En su exposición. En el tiempo total no llega a los 30 todavía, ¿no? No, son 10 minutos lo que tenía. Bueno, muy resumidamente, en cuanto a rentabilidad social y financiación, por supuesto es imprescindible medir todos los intangibles que la corporación aporta por su contribución a la sociedad. Es imprescindible objetivar la aportación del Estado a la financiación de Radio y Televisión, medir los servicios a las instituciones que, por ejemplo, en Telemadrid nos llevaron a tener una oferta coordinada entre diferentes profesionales. Gracias a Televisión, muchas instituciones asumen patrocinios y mecenazgo. Los programas educativos de la UNED, la Aventura del Saber, proporciona a la corporación 700.000 euros. Respondiendo a Vicente Biondi del PSOE, centros territoriales son parte de un eje vertebral del servicio público y una desatención que hay que tomar y que hay que tratar de corregir con urgencia. Es imprescindible que conozcamos que existen 2 centros de producción de programas en Cataluña y Canarias, 14 centros territoriales de Televisión Española, 11 de Radio Nacional y 10 delegaciones informativas en ciudades que no son capitales. Esta forma de cubrirle el territorio es imprescindible también para cubrir necesidades como puede ser la España vaciada. Y finalmente, también respondiendo a Vicente Biondi, decir que la ventaja de la actual Radio y Televisión es que puede cubrir un amplio espectro de públicos y que debe tener como bandera el romper con la brecha de inforricos e infopobres. No llega al 40% el número de españoles que tienen acceso a la televisión temática y esto exige seguir manteniendo una radio y una televisión de calidad. Por otra parte, la transformación generada por la digitalización ha cambiado toda la cadena de valor. Antes las frecuencias eran lo importante, ahora los contenidos y su explotación múltiple es lo importante. Es el tiempo de las alianzas entre la educación, la ciencia y la cultura y una radio y televisión pública que piense ya en el futuro. Como cierre, ya para acabar, quiero recordar que llevo dedicados al servicio público de la educación, la comunicación, la divulgación de la ciencia y la cultura 40 años de mi vida, los últimos de los cuales en cargos directivos como vicerrector de campus con nombre de mujer, María Zambrano, que hace honor a su nombre y que está muy comprometido con la investigación, con mi propia universidad, la Universidad de Valladolid. La promoción de iniciativas proactivas en favor de la igualdad es algo que hemos desarrollado permanentemente en nuestro campus y que ha sido también una constante en mi trabajo. Aprovecho este final de la intervención para volver a agradecer su atención y desear suerte a todas las candidatas y candidatos con la seguridad de que sus señorías atenderán a los principios de mérito y capacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor García. Entiendo que son muchas las cosas que quiere comunicar y las reflexiones que quiere aportar a esta comisión. Lamentablemente tenemos el tiempo tasado. Le agradezco su capacidad de síntesis y todas las reflexiones y las respuestas ofrecidas a los grupos parlamentarios. Muchas gracias.